Listo, jóvenes. A ver, entonces, seguimos. A ver, Rigoberto, estoy viendo tu data, pero, a ver, coméntame qué es lo que necesitarías hacer, Rigoberto, discúlpame. Lo que quería es cargarle en el Power BI para, ¿cómo se llama? Para ver si las fechas que se programó se cumplen o no, ¿no? Pero al intentar hacer ello, hay algunas celdas que estaban vacías y falta de completar, pues, ¿no? Y en ese caso, no, no, cuando pregunté por qué estaban vacías, es que como habían intercambio de los que generalmente apuntaban, incluso se olvidaban de anotar, ¿no? Entonces por eso que quedaba vacío, eso es lo que me comentaron. Ya, pero, a ver, voy a comentar unas cositas. Mm, que no quiero que suene, no lo hago con mala intención, Rigoberto, ¿sí? Discúlpame. A ver, tu data está, digamos, está sencilla. Si tú me hablas que hay celdas vacías, por ejemplo, si tú te refieres tal vez a estas fechas, mm, si esta fecha debería corresponder a estas filas, bueno, al cargar a Power BI, sabes que te va a llevar con un dato null. Si es que hubiese habido algún dato en algún momento aquí o simplemente en blanco, tendrías que reemplazar el null y luego rellenar. Ahora, si tú me comentas que esta fecha no debería, digamos, abarcar todo este grupo de filas o de celdas, entonces tendrías que dejarlo como null, porque si tú me dices que has consultado que por qué no han llenado las fechas o se han olvidado o simplemente no han colocado la fecha que debería de ir, entonces estaríamos en un tema ya de que no podríamos hacer ningún rellenado aquí, porque ese dato no correspondería, simplemente no lo han llenado y quedó ahí, ¿no? No saben qué fecha es. Porque después veo en tu data, lo que veo en tu data, a ver, disculpen un momentito, a ver chicos, un momentito, disculpen. Ya. Lo que veo en tu data en realidad no, es que está bien, o sea, bueno, digamos, del 100% de la data, digamos que te faltaría, no sé, tal vez un 3% de limpiarlas, si fuese así, tal vez quitar la primera fila, y esta columna considerar como lo que te he comentado, ¿no? Si es que es un dato que debería rellenar con esta fecha, simplemente rellenar, pero si no es el dato que debería rellenar, lo puede dejar como tal y tendrías que tener el dato, ¿no? El dato tal cual, porque si no lo tienes, entonces, ¿cómo podrías establecer algún tipo de cálculo, digamos, o de condición, de acuerdo a lo que quieras mostrar? Porque después, no veo más. Es decir, eso es lo único que veo. Sí, por ejemplo, en lo que es abierto en ese archivo, incluso como si habían filtrado y habían empezado desde esa filtración a rellenar datos. El que acabas de abrir ahorita, esa es la que sí está, digamos, llenada, casi de la forma, Ujú. casi al 90% bien, pues, ¿no? Al final en las observaciones o proveedores ahí nomás que, bueno, Ujú. no la ha especificado, pues, ¿no? Sí, pero te vuelvo a repetir, no, si veo esta data, esta hoja que tengo ahora, no veo ninguna complicación, porque cada columna me está hablando de un dato diferente, es decir, está bien estructurado. Excepto las filas en blanco, vacías, que bueno, ya es por lo que me comentan, ¿no? Que tal vez no se olvidaron de digitar o simplemente no debe ir ninguna observación o no tiene el nombre del proveedor, porque después la data está bien. Ok, sí, lo que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, con la del anterior, del 21 y 22 quería relacionarla porque si en el otro también es la misma estructura del modelo,
Lo que sí, no, con dinamización o algo así, como que no, o sea, no lograba, Tienes que, ordenarlo, mejor dicho. si tú quieres anexar, porque aquí me dice enero, diciembre de 2021, enero de diciembre de 2021, es decir, ahora tú quieres, lo que quieres hacer es anexar, es decir, que estas dos hojitas estén en una sola data. Ajá, sí, es correcto. Sí, usa la anexación de hojas. Hemos hecho en la segunda hoja, hicimos el tema de anexación, en la segunda clase, perdón. Hicimos tema, segunda clase, sí, en la segunda clase hicimos tema de anexación. Entonces utiliza la técnica de anexación de hojas. Ok, que era una por una, ¿verdad? No, es decir, te conectas al archivo y seleccionas el archivo. A ver, mira, te voy a ayudar hasta cierto punto, Rigoberto, ¿sí? Porque eso ya lo hemos hecho. A ver, chicos. Lo que vas a hacer entonces es conectarte a un libro de Excel, ¿no? Por aquí lo tengo tu data, tu archivo, perdón. Y aquí lo que vas a hacer es seleccionar el libro, seleccionas el libro. ¿Sí? Vas a hacer clic derecho, transformar datos. Y aquí entonces vas a considerar esa columna. Recuerden que esas columnas había comentado que son columnas que nos sirven para, para tomar alguna decisión, ¿no? Entonces yo digo aquí, la columna CAI, por ejemplo, voy a decir, solamente quiero hojas, ¿no? Quiero trabajar con hojas, no con nombre de dato definido, nombre de rango, perdón. Y en la columna item, como tengo enero, hoja 1 no quiero, entonces puedo decir, ok, solamente considérame todos los que empiezan con enero, por ejemplo. Entonces voy a decir aquí filtro de texto, comienza por, y aquí le digo, por ejemplo, la palabra enero. Ya está. Ya me quedé solamente con las hojitas, quito esta columna, quitar otras columnas, y aquí ya puedo expandir, ¿no? Puedo expandir, y ya lo tengo todo en uno solo. De ahí ya sabes los pasos que se tienen que limpiar, ¿no? Es decir, quitar encabezados, quitar tipo perdón, establecer tipo de dato, y ya quedaría ahí. No hay más otra cosita por hacer. Bueno, esa columna null, que es muy posible, ojo, lo siguiente. Esto null es muy posible que se te muestre porque en tu archivo, como seguramente han estado de alguna forma mejorando la data, puede ser que hayan eliminado, hayan tomado esto y decide eliminar, ¿no? Y eso lo guarda el Power Query, lo detecta, en qué momento han eliminado, hay columnas al final que han usado tal vez en algún momento, lo han eliminado, datos, pero eso es simplemente eliminar, ¿no? O sea, darse cuenta en qué columna no tengo información y eliminar. Ahora, lo que sí tienes que tener en cuenta que este encabezado debe estar escrito tal cual como lo tienes acá, ¿no? Si está escrito igual, no hay problema, te va a anexar normal, es decir, se van a colocar todos los datos uno debajo de otro, ¿no? Aquí te falta proveedor y costo, esos dos nombres. O no sé si está, pero tal vez está en blanco. No, no está. Y ya prácticamente aquí lo tienes anexado. Es lo único que tienes que hacer, Rigoberto. Y luego limpiar, ¿no? Limpiar, aquí hay null, por ejemplo, no sé si esos null deberían quedar ahí o deberían rellenar. Quitar la primera fila, tal vez, porque la primera fila, por ejemplo, no te dice nada. Tendrías que ver qué dato tomar para quitar el nulo, o simplemente le dices quitar filas superiores, 1, ¿no? Perdón, disculpe, conservar filas le coloqué. Quitar filas superiores, 1, y ya está, ¿no? Poner la primera fila como encabezado, vas a buscar ese mismo nombre porque debe estar en alguna fila, y si no está, nuevamente cargar más, sí, debe estar al final, aquí está, mira, está repitiendo, y ya tienes tu data anexada, ya tienes tu data unida, Rigoberto. Eso es lo que hicimos en el caso de anexación de hojas. Acá tienes hasta esta columna, mira. La columna costo no está porque seguramente aquí tenemos que tener en cuenta que la columna costo, como te falta aquí, lo reconoce como no lo reconoce, como que lo ha perdido. Tienes que establecer aquí el nombre de los encabezados, es decir, prácticamente colocar ese mismo nombre.
Aquí. Voy a guardar. Voy a actualizar. A ver, chicos. Si esto lo estoy diciendo rápido es porque ya, esto ya lo... Miren, acá está. Proveedor y costo. Ya me muestra. Eso es lo único que tienes que hacer, Rigoberto. La anexación. Ay, profe, la verdad que es como es el día a día, que lo hiciste muy rápido. Yo estaba que me penaba en las horas libres de hacerlo y nada quedaba. Pero Ya. gracias por el ¿Viste? dato, creo que sí, ya de ahí con los demás pasos ya lo puedo ir trabajando ya. Sí, no te preocupes, Rigoberto. Jóvenes, a ver. Sí es muy importante. Cuando ustedes generen data, traten de que los encabezados, en lo posible, si tienen así en diferentes hojas, estén escritos igual, para que no apliquen más técnica de... No es camisa de fuerza, es decir, no es obligatorio, pero es mejor así. Que claro, si tuviese otro nombre, la columna ya es diferente, es decir, se tienen que hacer otras cositas ahí. Jóvenes, si es que es diferente, está escrito diferente la columna. Se tiene que primero cambiar internamente la tabla, en el mismo Power Query, el nombre de la columna, o estandarizada de alguna manera, y, y luego anexar. Serían unos pasos anteriores a la anexación. ¿Los chicos? A ver, jóvenes. Listo, Rigoberto, por ahí ya te di una luz, ya ahí tú puedes caminar solo a la limpieza de la data, ¿no? Sí, Mm, profe, muchas gracias por el aporte y la ayuda. listo. Ok, Rigoberto. Listo, jóvenes, continuamos. Ahora sí, jóvenes, ahora sí se viene lo bueno, ¿ya? Mucha atención en lo que voy a explicar en esta partecita, ¿sí? En lo que queda de la clase. Vamos a trabajar entonces con esta carpeta 08, ¿sí? Con esta carpeta 08. A ver, jóvenes, miren, aquí yo le he colocado toda esta data, ¿listo? Esta que dice data, ustedes lo tienen para que practiquen, ¿sí? Esta le he dejado ahí para que ustedes practiquen. Voy a tratar de subirle luego un Word en donde da los pasos o sea, bueno, el reporte final al que quieren lograr, como para que ustedes practiquen. ¿Ya, jóvenes? Pero nosotros vamos a trabajar con estos tres. Entonces, miren, aquí tengo un archivo llamado base de datos, que claro, ya por el mismo nombre, tiene toda la información del movimiento de la empresa. ¿Listo? Toda la información. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos la fecha de venta, el NIC. Bueno, es una información de una empresa colombiana, jóvenes. Por eso le dice aquí NIC, para nosotros sería el DNI o RUC. Nombre de cliente, el tipo de cliente, la sucursal. Y luego vienen códigos. Código de departamento, municipio, vendedor, categoría, nombre, código de línea. Bueno, de esa manera, miren. Y ahí viene cantidad, precio unitario, costo unitario, venta, costo. ¿Listo? Entonces, luego tienen una tabla maestra. En la tabla maestra van a encontrar tablas nuevamente, pero que digamos que nos van a ayudar a identificar el nombre de la categoría, el nombre del departamento, porque en la tabla base de datos, en esa de aquí, tenemos solamente el código, por ejemplo, código de departamento, no sabemos qué nombre se llama. Código municipio, no sabemos el nombre. Código de vendedor, no sabemos el nombre. Entonces, en esas tablas maestras ya tenemos, digamos, detallado el nombre, código con su nombre, ¿no? Vendedor, código y su nombre, además su género, tenemos la latitud y longitud, las ciudades, bueno, tenemos esos datos. Y en presupuesto tenemos simplemente la fecha del presupuesto del año y el mes y la cantidad y por categoría, es decir, se ha hecho un presupuesto por categoría. ¿Listo? Por categoría. Entonces, bueno, voy a cargar uno a uno y luego comienzo a explicar todo lo que vamos a hacer. A ver, miren, voy a cerrar esto. Voy a abrir un Power BI nuevo, ¿ya, jóvenes? Para empezar así desde cero. Voy a cerrar aquí el anterior. A ver, chicos. Listo. Por favor, quiero mucha atención aquí, ¿sí? Mucha atención
Y si no se entiende, me lo hacen saber para explicarles de otra manera y de otra manera hasta que quede todo claro. ¿Ok? A ver, entonces, voy a ir subiendo los archivos uno a uno en este caso. Voy a ir subiendo uno a uno. Voy por aquí, base de datos, voy a abrir. Ya está. Selecciono la hojita. Por si acaso voy a decirle transformar datos, aunque la data está súper limpia, pero por si acaso. Sí, voy a revisar, la fecha está bien, principalmente la fecha, porque la fecha es importante. Y ya está. Todo está bien. Listo, no voy a mover nada. Voy a seguir cargando entonces el siguiente archivo, que sería presupuesto. Voy a comenzar con ese. Voy a cargar la tabla. Listo, voy a decirle aquí presupuesto. Aquí se va a llamar presupuesto. Y ya está. ¿Ok? No voy a cambiar también. No hay por hacer ningún cambio en realidad. Y por último, voy a cargar entonces la tabla llamada maestros. Y aquí se voy a cargar tablita por tablita, ¿no? Es decir, de forma independiente. Ojo, recuerden, cuando hacemos esto, marcamos una por una, estamos diciendo que cargue de forma independiente. No lo estoy diciendo que se anexen ni nada. Entonces voy a aceptar. Y ahora sí voy a buscar, desde la tabla ciudades voy a empezar a ver si es que está todo ok. Está todo ok, de acuerdo a los tipos de datos, de acuerdo a la cinta de la calidad de datos también que me indica que todo está en verdecito, entonces quiere decir que está ok. Departamento también está ok. Producto, aquí, bueno, falta un pasito, ¿no? Colocar la primera fila como encabezado. Ya está. Y luego tipo cambiado, ya está. Vendedor, aquí también voy a quitar tipo cambiado. Coloco la primera fila como encabezado y ya está. Listo, jóvenes. Nada más eso hemos hecho aquí en Power Query. ¿Sí? No vamos a hacer ningún otro cambio. Ahora entonces le voy a decir cerrar y aplicar. Y ya está. Y vamos a esperar que cargue un momentito. ¿Hay alguien de Trujillo aquí, jóvenes, en el grupo? ¿Alguien de Arequipa? Creo que la mayoría son de Lima, ¿no? Ya está, chicos. Si alguien es de algún otro lugar que no sea Lima, me escribe por interno, jóvenes, ahí en el grupo de WhatsApp, en el chat perdón, del Zoom. En el chat del Zoom, no en el grupo de WhatsApp. Ya está, jóvenes, a ver. Entonces, miren, cuando inició este curso, yo más o menos les di como tipo esquema de cómo era en el análisis de datos, ¿no? Entonces, digamos que el filtro 1 ya lo han pasado, es decir, el 70% de todo el análisis de datos digamos, ya lo pasamos, ¿no? Es decir, en un nivel, digamos, casi intermedio. Es decir, todo lo que ha sido Power Query, la limpieza de la data. Ahora, el punto 2 vendría a ser el modelado, ¿sí? El modelado. Y el punto 3 vendrían ya lo que es DAX, luego, es decir, ya estamos cerquita, porque modelado es prácticamente, no sé, algo bien pequeñito. Y el 5 ya vienen los visualizadores. A ver, chicos, entonces, pero miren lo siguiente. En todo análisis de datos, y miren, voy a ir ya al modelado. ¿Sí? Quiero que vean aquí las tablitas, lo voy a ordenar un poquito mejor esto. A ver, voy a quitar esa de aquí, miren. Esas líneas. Vamos a hacerlo nosotros. Ya está. Tararara. A ver, un momento, chicos. Ya está. Le voy a dar un poquito de zoom. Listo. A ver, chicos, miren. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí?
tenemos nuestras tablas, ¿no? En una forma rectangulares, ¿verdad? Y estamos aquí en el modelado. Modelado de datos. Voy a colocarlo por ahí, temporalmente. Entonces, chicos, a ver. Miren, por aquí le voy a mostrar un Excel para indicarles lo siguiente. Voy por aquí. Ya lo tengo acá listo, jóvenes, como para ganar un poquito de tiempo. La verdad que es bien sencillo esto. A ver, entonces, jóvenes, cuando se analiza datos, vamos a llegar a un punto llamado relaciones, que está dentro del modelado de datos. ¿Sí? Modelado de datos. El modelado de datos, jóvenes, es la columna vertebral de su análisis de datos. Si ustedes no generan un buen modelado, sus indicadores o los reportes que ustedes hagan en Power BI, a ver, chicos, disculpen, lo que ustedes hagan en Power BI, dado algún momento, se va a caer, ¿sí? Es decir, va a llegar un momento en donde ya no, el modelado de datos no está bien y los datos van a salir de una forma media extraña, es decir, media engañosa, no se va a entender qué es lo que estamos mostrando. Entonces, esto es importante. Entonces, cuando tenemos aquí, en el área de modelado, vamos a encontrar dos tipos de tablas, ¿sí? Dos tipos de tablas. Las tablas, a ver, voy a colocar por aquí. Las tablas de hechos, ¿sí? Las tablas de hechos o también llamadas tablas de operaciones. Y por otro lado va a encontrar otro tipo de tabla. Las tablas de búsqueda o también llamadas tablas de dimensiones. ¿Listo? Principalmente con esos dos nombres, porque tienen otros nombres, pero esos son los más comunes. Tablas de hechos, tablas de operaciones o las tablas de búsqueda y las tablas de dimensión. A ver, ¿y cuáles son las tablas de hechos o de operaciones? Las tablas de hechos o de operaciones son aquellas tablas en donde vamos a encontrar las operaciones, como tal lo dice, del día a día de una empresa. Del día a día. Cuando jóvenes, los administradores de base de datos o los desarrolladores de base de datos generan una base de datos, ellos los datos lo toman lo generan en diferentes tablas. No toda la información está en una sola tabla. Es decir, por ejemplo, y esto también es importante, jóvenes, esto también es importante. Cuando ustedes generen, por ejemplo, una información en Excel, digamos que Excel haga las veces de una base de datos, coloquen, por ejemplo, vamos a suponer, esta es mi tabla de transacciones, por ejemplo, digo fecha, digo, por ejemplo, producto, digo, por ejemplo, zona, voy a colocar, por ejemplo, línea, ¿no? Ya está, bueno, voy a decir lo siguiente, cantidad y ya está. Supongamos que esa sea mi data nada más, chiquita. Entonces, los administradores de base de datos dicen, aquí en esta tabla va a reposar todas las operaciones del día a día de la empresa. Del día a día de la empresa. Y por lo general, ¿qué hacen? En producto dicen, como hay un sinfín de productos puede haber en una empresa, le colocan un código. Entonces dicen C1, C2, C3, ya está. Pero esta va a ser mi tablita donde se va a guardar las operaciones. Es decir, donde voy a ver cuánto se vendió, la cantidad vendida. Y luego toman otra hojita, pero yo lo voy a hacer aquí nada más en esta hoja, pero ojo, les estoy diciendo en otra hoja, ¿ya chicos? Pero en otra hoja hacen lo siguiente. Dicen, ok, código de producto y nombre de producto, ¿no? Nombre de producto. Aquí le dije C1. El C1 va a ser, supongamos aquí, manzanitas, ya está, vamos a ver, manzanitas. Por aquí, peritas, el C2. Entonces, este vendría a ser una tabla de búsqueda de dimensiones. ¿Por qué? Porque luego voy a buscar este producto, código, en esta tabla. Claro, me dicen, preséntanos un gráfico de la venta por producto. Voy a tomar no el campo
producto de la tabla, por ejemplo, voy a ponerle ventas a esa tabla, ventas, y aquí producto. Ya no tomo el campo, la columna de producto de la tabla ventas, sino esta. Y me dice las ventas, pero en esta tabla de búsqueda llamada producto, yo no tengo la cantidad vendida. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Y al llevar esta columna, por ejemplo, al eje Y, recuerden que todo gráfico está compuesto por dos ejes, ¿no? X y Y. Entonces, ¿por qué esas tablas me dan el resultado correcto? Porque se están comunicando, hay una relación. Hay una relación entre ambas tablas. Entonces, los desarrolladores de base de datos hacen esto, generan una tablita para producto, otra tablita para zona, otra tablita para línea, generan de esa manera. Porque, ¿qué pasa si yo tuviese así? Ah, aquí, producto, zona, línea, aquí, nombre del cliente, no solamente el nombre del cliente, voy a quitar esto un ratito. Nombre del cliente, voy a decirle aquí, no, nombre del cliente, nombre del proveedor, RUC del cliente, RUC del proveedor, cantidad adquirida, ¿no? Voy a poner así, esto que sea cantidad vendida, supongamos. Precio del producto, ¿no? Porque una cosa es la cantidad, otra es el precio. Total vendido, es decir, por ejemplo, teléfono del proveedor, teléfono del cliente. Es decir, si armo este tipo de tabla, estoy frito pescadito. No se generan así las bases de datos, jóvenes. Se recomienda, y eso lo recomiendan, no lo recomiendo yo, sino lo recomiendan los de sistemas, crear una tabla de transacción donde tenga solamente las operaciones del día a día, pero en lo posible con códigos, para que la lectura sea más liviana. Y crear tablas, por ejemplo, digamos en otra hojita, aquí, código de productos, nombre de producto. En otra hojita, código de clientes, nombre de clientes. Es decir, en diferentes tablas. Así como cuando, por ejemplo, jóvenes, nosotros vamos a hacer una compra, ¿no? Y dicen, ¿cuál es su DNI? Tanto. Y ya el sistema jala los datos, ¿no? Entonces es porque las tablas están relacionadas. Y claro, no lo tienen todo en una sola tabla, lo tienen en diferentes tablas. Y esas tablas se relacionan entre ellas entonces para poder obtener resultados. Y esas relaciones que se dan entre tablas, existen tres tipos de relaciones. ¿Listo? Además que hay que tener en cuenta que en las tablas de búsqueda, por lo general, el dato no se repite. Por lo general, por ejemplo, si armamos una tabla de búsqueda, código de producto y nombre de producto. A un producto no se le asigna el mismo, bueno, digamos, a un producto no se le asigna diferente código, ¿no? Tiene un solo código. O, por ejemplo, a nosotros tenemos un solo DNI. En cambio, en las tablas de transacciones o de operaciones o de hechos, también se le llama, bueno, hechos, operaciones, transacciones, si el dato se repite. Por ejemplo, yo puedo ir a comprar en un mismo día 4 o 5 veces, entonces voy a tener 5 registros de la misma persona. Es decir, mi DNI va a figurar 5 veces. Entonces, tengo datos que se repiten. Y aquí se identifica, cuando tengo una tabla con datos que se repiten, me va a identificar con un asterisco, me va a indicar, en la tabla me va a indicar un asterisco. Y en las tablas que no se repiten el dato me va a indicar con 1. Un solo dato. Y ahí vienen las relaciones llamadas 1 a muchos. O también puede haber 1 a 1. O también puede haber muchos a muchos. Ese tipo de relaciones se lleva a cabo. Pero aquí, en Power BI,
por lo general vamos a aplicar este tipo de relación. 1 a muchos o 1 a 1. Muchos a muchos no es aceptable de forma directa. Ojo, de forma indirecta. ¿Se puede dar? Sí, pero tendríamos que crear tablas adicionales, tablas auxiliares, para poder crear esa relación de una tabla de muchos a muchos. Es decir, entre dos tablas de operaciones. ¿Listo, jóvenes? Entonces, tenemos tres tipos de relaciones. 1 a muchos, 1 a 1 y muchos a muchos. Y ahora miren lo que he colocado aquí. Vamos a ver la relación, disculpen, estoy aquí, la relación de 1 a muchos. Entonces, miren, yo tengo aquí una tablita donde dice ID de producto y producto. Si ustedes ven, el ID de producto no se está repitiendo. Y en la tabla de operaciones tengo lo siguiente. La fecha, el ID de producto y la cantidad. Entonces, al relacionar esas tablas por el campo ID de producto, porque tienen que tener un campo en común entre ambas tablas, no necesariamente el mismo nombre del encabezado, pero sí tienen que tener, digamos, el mismo tipo de dato, se relacionan y se construye esta relación de 1, la tablita donde tengo datos únicos que no se repiten, a muchos. Por ejemplo, y aquí viene también un término llamado contexto de filtro, jóvenes, que cuando vayamos a relacionar en Power BI me va a mostrar como un icono como de un triangulito y va a tener una dirección exacta, es decir, va a mirar hacia la tabla donde puedo aplicar el filtro. Y en ese caso, por ejemplo, me va a indicar así, un tipo de triangulito, ¿no? Ahí. ¿Hacia dónde está apuntando? Hacia la tabla de muchos. Quiere decir esto que cuando yo filtre o diga, por ejemplo, quiero mostrar todas las operaciones del producto 1. Ese es el producto 1. Va a ir el filtro a la tabla de operaciones y va a decir, del producto 1 tenemos esta operación, tenemos esta operación y ya está. ¿Cuánto es el total de ventas de producto 1? 63 más 194. ¿No? Que sería 7, 5, 2, 57. Así trabaja internamente el Power BI, jóvenes. Que claro, este flujo no lo ve, digamos, la línea de relación lo vamos a ver, pero este filtro que acabo de marcar, sombrear, no lo vemos, ¿no? Eso ya, él nada más me va a devolver el resultado, ya sea en un gráfico de columnas, en una tarjeta, bueno, en donde la quiera mostrar. Jóvenes, ¿está claro este tipo de relación? 1 a muchos y cómo se lleva a cabo el contexto de filtro. Profe, ¿podría repetirlo? Ya. Un poco más breve. A ver, sí, Antonio, no te preocupes. Primero, que quede claro lo siguiente, que las tablas de búsqueda, como dice aquí el nombre de dimensión o de resumen, también se le llama, son aquellas tablas donde tengo datos únicos, ¿sí? Que no se repiten. ¿Listo? No se repite. Como en este caso, miren la tablita, si tenemos el ID de producto, no se está repitiendo. ¿Sí? No se está repitiendo. Ya está. La tabla de operaciones o transacciones o de hechos son las tablitas donde se dan las operaciones del día a día. Por lo tanto, puede haber datos que se repitan. Como les comento, uno va a comprar, por ejemplo, 3, 4 veces digamos, a un supermercado. Entonces, por lo tanto, va a haber 4 operaciones de la misma persona ese día. Entonces, va a tener tanto en fechas como en cantidad de, digamos, o puede ser que haya comprado el mismo producto, entonces también se va a repetir en fecha y en producto 4 veces. Entonces, como en la tabla de operaciones, les comentaba que por lo general las empresas o los administradores de base de datos, en la tabla de operaciones no han colocado una columna donde diga el nombre del producto, solamente está el código, pero sí lo tengo en otra tablita. Entonces, quiero que esas tablas se hablen entre ellas, se comuniquen.
para que cuando presente un informe diga, ah, se vendió esto por nombre de producto. Entonces, al relacionarlas, me genera este tipo de relación. 1 a muchos. Ahora, en esa relación hay un término llamado contexto de filtro. Es decir, ¿qué tabla va a filtrar a otra tabla? ¿Qué tabla va a filtrar a la otra? Y eso lo vamos a identificar porque me va a mostrar un símbolo, como una figurita así de un triangulito. Y va a apuntar a una determinada tabla, ¿no? En este caso a la tabla de operaciones. Entonces, cuando yo haga una consulta en Power BI, cuando escriba una función, digamos, o presente un gráfico, por ejemplo, y le digo, aquí quiero ver la venta por producto. ¿Ok? Entonces, al eje X yo tendría que llevar los nombres de producto. Al eje Y, las cantidades. Pero la cantidad lo tengo en la tabla de hechos y el nombre lo tengo en la tabla de búsqueda. Entonces, le decía que esta figurita se llama contexto de filtro. Entonces, yo digo, ah, ok, voy a llevar de este campo, de esta tabla, perdón, producto al eje X. Entonces, aquí se mostrará carnes, lácteos, verduras, bueno, eso. Y como esa tablita está filtrando a la tabla de operaciones, al llevar el campo cantidad al eje Y, lo que está haciendo internamente es tomarme solamente, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, supongamos que quiero mostrar de un solo producto, de uno solo, chicos. Entonces, va a ir y va a filtrar todos los, por ejemplo, supongamos que quiero mostrar solamente de carnes. Dice carnes, aquí está carnes. Va a ir y va a filtrar aquí, va a identificar todo lo que tenga en el ID de producto que 1 que pertenece a carne. Entonces dice, ok, 1, 1. Y me dibujará eso en una barrita, ¿no? Me mostrará así. ¿Cuánto? 257. ¿Sí, Anthony? Sí, profe, muchas gracias. Ahora sí, más claro. Ya está. ¿Alguien más, jóvenes? Listo. Entonces, ese es el tipo de relación 1 a muchos. ¿Ok? Y el contexto de filtro. El contexto de filtro en realidad se aplica igual para todo tipo de relación. Luego hay un contexto de filtro bidireccional, porque este contexto de filtro que hemos visto se llama direccional. Pero el bidireccional es que, digamos, me va a mostrar una flechita mirando hacia un lado y hacia el otro lado, ¿no? En ambos sentidos. Entonces, cuando vean así, me indica que tanto esta tabla puede filtrar a esta como esta a esta. Que no es aplicable, no se aplica en realidad casi en Power BI porque puede ser engañoso, ¿sí? Puede ser engañoso. Pero a veces sí se va a necesitar de manera forzosa hacer eso. ¿Listo? De manera forzosa. Pero bueno, vamos a ver, no se preocupen. Vamos a verlo también. Ya está. Seguimos al siguiente tipo de relación. La relación 1 a 1. ¿Cuándo se da este tipo de relación? Ya creo que ya ustedes la van a tener claro, ¿no? Es decir, se da cuando en ambas tablas los datos no se repiten. Por ejemplo, aquí la columna ID de producto, miren, si ustedes ven, no se repite, no se repite. Y ahí se da el 1 a 1. Entonces, ahí sí, por ejemplo, digamos, de forma natural, puedo decirle que se da de forma bidireccional. Es decir, puedo filtrar aquí o puedo filtrar aquí, en ambas. Que no se da, digamos, el Power BI siempre te va a indicar en una sola dirección. Pero ahí sí se puede activar la bidireccional porque no pasa nada 1 a 1. En cambio, cuando tengo 1 a muchos es un poquito engañoso, puede ser engañoso. ¿Cuándo se da, por ejemplo, la relación 1 a 1? Que creo que aquí en estos datos justamente se va a dar un tipo de relación así. Como, por ejemplo, cuando yo tengo una tabla de productos y esos productos, los precios de esos productos se están actualizando
digamos, de forma casi diaria o de forma mensual. Como va a cambiar el precio del producto, se establece fechas diferentes. Por lo tanto, también puedo tener una columna de fechas y al relacionar las tablas va a decir 1 a 1, de 1 a 1, de 1 a 1. Cuando también tengo fechas que no se repiten, ¿sí? Fechas que no se repiten. Y la de muchos a muchos funciona de la siguiente manera, miren. La de muchos a muchos es cuando le decía, cuando en ambas tablas, por ejemplo aquí, el ID de productos, si ustedes ven, se está repitiendo, ¿sí? 1, 1. Y en la tabla de transacciones también el ID de productos se está repitiendo porque eso es casi de forma natural en una tabla de transacciones. Las operaciones del día a día se repiten. Se pueden repetir no solamente por producto, se pueden repetir por fecha. Entonces, para poder relacionar ambas tablas, necesito una tabla intermedia o una tabla auxiliar. Ahí ese nombre de tabla, chicos, un ratito. Eso debería ir acá. Ya está. Una tabla auxiliar. Y en esa tabla auxiliar yo tendría que tener los datos únicos de esas columnas que se repiten. Por ejemplo, en este caso, ID de producto. Miren, tengo datos únicos. Entonces, como ahí tengo datos únicos, relaciono esta tabla con esta y esta con esta. Y ahí ya se pueden comunicar, se están comunicando ambos. Utilizo como un puente, ¿no? Porque de forma directa no se puede. No se puede de forma directa. Listo, jóvenes, entonces ya tenemos la relación 1 a muchos, 1 a 1 y muchos a muchos. Que la de muchos a muchos en realidad no lo vamos a aplicar en este caso, no lo vamos a aplicar para nada. ¿Sí? Las dos anteriores sí, las dos anteriores sí. Ahora, también tenemos, ya vimos el tipo de relaciones, pero también tenemos tipo de modelo o de modelado. Tipo de modelado. Y principalmente se trabaja 3 tipos de modelado. El tipo estrella, el tipo copo de nieve y el tipo constelación. ¿Listo? Como que suena bonito, ¿no? Pero, en realidad, ¿qué se refiere eso, jóvenes? Miren, para no hacerlo complicado, ¿no? En realidad se refiere a la forma de cómo estructurar las tablas. Es decir, a la forma de cómo lo voy a ordenar las tablas. ¿Por qué se llama tipo estrella? Porque hay una sola tabla de operaciones, ojo, y las demás son tablas de búsqueda. Y como las tablas de búsqueda se colocan hacia los costados. Hacia los costados. Y por ese motivo se le llama tipo estrella. Por la forma. Que no tiene estrella, pero bueno. Hay más, puede haber más tablitas y puede hacerse como más estrella, ¿no? Mientras no se convierta en sol, no hay problema, ¿no? ¿Listo, chicos? Por eso se le llama tipo estrella. Y principalmente porque tiene una sola tabla de operaciones. ¿Listo? Una sola tabla de operaciones. El modelo constelación. El modelo constelación es cuando ya tengo más de 2 tablas de operaciones. Y ahora las tablas de operaciones se colocan a los costados. Ya cambian, miren, cambian el orden. Por ejemplo, aquí, ventas y presupuestos son tablas de operaciones. Y la tabla de búsqueda se coloca en medio de las tablas de búsqueda para poder hacer esto, ¿no? A eso se le llama constelación. Por la forma, vuelvo a repetir, y porque ya no tengo una sola tabla de operaciones, sino tengo más de una. Y el copo de nieve es lo siguiente. En el copo de nieve también puedo tener más de una tabla de operaciones. Chicos, más de una tabla de operaciones. Pero a veces sucede que, por ejemplo, chicos, aquí está mi tabla de operaciones, aquí está mi tabla de búsqueda y aquí está mi tabla de búsqueda. Entonces, ¿qué sucede? En la primera tablita de búsqueda, yo tengo ID categoría, nombre de categoría. O voy a colocar lo siguiente mejor, chicos. Miren. Nuevamente, regreso al gráfico. XY. Entonces me dicen, ok, muéstrame las ventas por categoría. Las ventas por categoría.
Si voy a mi tabla de operaciones, yo tengo ya las ventas, la cantidad que iría al eje Y, pero no tengo una columna que diga nombre de categoría. Pero sí tengo una columna que diga ID de producto. Y ahora tengo una tablita donde me muestra los nombres de los productos. ¿Listo? El nombre de los productos, pero no me están pidiendo las ventas por producto, sino por categoría. Pero en esa tablita, que vamos a ponerle producto, tengo el ID categoría. Pero ese ID categoría, ese nombre de categorías, perdón, está en otra tabla. Y en esa tabla sí tengo el nombre de categoría. Entonces, ¿qué hago? Primero relaciono esta tablita, categoría vamos a colocarle, con productos. ¿Listo? Entonces ahí nace una relación de uno a muchos primero, ¿no? Esta columna ID categoría, datos únicos, con esta columna ID categoría de la tabla productos, con muchos, ¿no? Se repiten los datos. Y luego relaciono esta tablita de producto con la tabla de transacciones por ID producto. Y ahí ya podría presentar, traer este nombre de categoría al eje X y la cantidad al eje Y. A eso se le llama copo de nieve cuando relaciono dos tablas de búsqueda para conseguir tener un dato en la tabla de transacciones. A ver, chicos, ¿está claro estos tres tipos de modelos? Luego le comparto este archivo, ¿sí? Se me olvidó, miren, no, pensé que les había convertido. Ya, jóvenes. Ahora sí, entonces. Dicho esto, entonces vamos a ir ya a lo que es el modelado. En este caso tenemos dos tablas de operaciones. Dos tablas de operaciones, que sería la BD o la de ventas y sería la de presupuesto. ¿Sí? Porque la de presupuesto también se puede modificar en el camino, ¿verdad? Y luego tenemos la tabla de búsqueda, que sería producto, vendedor, departamento y ciudades. ¿Listo? Entonces, necesito, en la tabla BD yo tengo un campo código de vendedor. Aquí está, miren. Entonces, como voy a necesitar presentar las ventas por vendedor, por el nombre del vendedor, no lo tengo en mi tabla BD. Voy a la tabla vendedor. Y aquí también tengo código de vendedor. ¿Listo? No necesariamente deben tener el mismo nombre las columnas, habíamos comentado. ¿Cómo relacionamos estas dos tablitas para que se comuniquen? Por esa columna código. Siempre traten de relacionar por las columnas de código. Código, no por nombre de vendedor, por nombre de producto, no, porque puede estar mal escrito, me acepte la relación de todas maneras, pero no me va a arrojar el dato correcto. ¿Listo? A ver, ahí está mejor, creo, ¿sí? Ahí está. Entonces, voy a tomar, ojo, puedo tomar de esta tabla, esta columna, o de esta tabla, esta columna, cualquiera de las dos en realidad, pero voy a mantener presionado, ojo, el mouse, miren, mantengo presionado y lo coloco encima de la otra columna código de vendedor. Tengan cuidado con esto porque a veces, ya me ha pasado muchas veces que me habían enviado el archivo y me dicen, no sale, profesor. Y buscando si está bien limpia la data y todo, y a veces nos escapa, ¿no? Y el modelado se nos escapa, a veces no lo vemos. Y verificaba que habían relacionado con código de producto, con código o sea, con otro campo que no era. Listo, tengan cuidado con esto. Entonces voy a decirle código de vendedor. Y ya está, miren. 1 a muchos. ¿Y hacia dónde apunta la flechita de filtro? Hacia la tabla BD. Es decir, de esta tabla vendedor puedo filtrar a la tabla BD.
Así de sencillo. Miren. Tenemos por aquí también código de producto. Ah, y tengo mi tabla producto. Vamos aquí a decir código de producto con código de producto. ¿Listo? Tenemos ahora mismo tenemos como, vamos a estar armando como, por ahora, miren, por ahora voy a trabajar con BD. Lo voy a colocar aquí. Entonces estoy como que haciendo un modelo tipo estrella, ¿no? Tipo estrella. Voy a dejar el presupuesto a un costado por un momento. A un costadito. Ahora, en la tabla BD también tengo yo código, a ver, en la tabla ciudades, miren, en la tabla ciudades yo tengo código de departamento, código de municipio. Aquí tengo también código de departamento, código de municipio. En la tabla de departamentos yo tengo código y tengo el nombre del departamento. Aunque aquí también lo tengo, ¿no? Nombre de departamento, nombre de municipio. Entonces, yo podría aquí tomar y decir lo siguiente, ¿no? Bueno, como aquí tengo nombre de departamento también, bueno, sin embargo en ciudades también tengo nombre de departamento, podría decir, bueno, ¿qué sucede si hago lo siguiente? ¿Quién tiene, digamos, mayor jerarquía? Departamento, ¿no? Y luego siguen las ciudades, ¿no? Departamento, ciudad, ya. Entonces, digo, ¿y qué pasa si yo relaciono este código de departamento con este código, que también es el código de departamento? Pero si luego me preguntan cuánto se vendió por municipio, como municipio no le he relacionado con esta tabla, ¿funcionará? Es decir, si relaciono este y este con este, ¿funcionará? Código, perdón, código de producto aquí. O si hacemos lo contrario, es decir, código con código de departamento, como aquí tengo el nombre de departamento, y código de municipio con código de municipio. En realidad, chicos, ahí va a funcionar ambos, de las dos formas. Porque igual vamos a tener amarradas esa tabla con esta, ¿no? Ya sea por código de departamento, por código de municipio. ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo tomar y decir, bueno, ok, voy a tomar código con código de departamento. Miren, aquí dice código, ojo, nada más, no dice ni siquiera código de departamento. ¿Se dan cuenta que no tiene el mismo nombre? Ya está. Y aquí voy a decir código de municipio con código de municipio. Y listo. Tenemos aquí de lo que estuvimos haciendo de modelo estrella, ahora ¿en qué se convirtió? En un modelo copo de nieve, ¿recuerdan? Miren, el copo de nieve, ¿qué hacíamos? Relacionamos estas tablitas y luego con la tabla de operaciones. Y eso es lo que he hecho. Una tabla de búsqueda hacia otra tabla de búsqueda y ahora la tabla de búsqueda con la tabla de operaciones. Y cuando agregue ya presupuesto, ¿no? La tabla de presupuesto, tal vez se construye un modelo constelación. Y claro, para eso tendría que mover la tabla BD a la derecha, a la izquierda, perdón, y luego colocar esto y esto por aquí, ¿no? Porque ahí en la constelación la tabla de búsqueda van en medio y la de transacciones a los costados. ¿Listo, jóvenes? Miren, entonces ya tenemos conectadas las tablitas. Es decir, ya se pueden comunicar entre ellas, ya podemos armar un reporte. ¿Listo? Ese es el modelado, nada más. Esa es, digamos, la segunda parte, pero este es súper importante. Este es súper importante. Están más relacionados a los campos.
vamos a fracasar. ¿Sí? Vamos a fracasar. Ahora, listo, pasamos el modelado. Antes, jóvenes, antes de pasar a hacer ya cálculos, tenemos que tener una tabla de calendario. ¿Por qué? Así como nuevamente los desarrolladores de base de datos construyen unas tablas en diferentes tablas cierta información, se tiene que tener una tabla exclusiva de serie de tiempo, es decir, de fechas. Las fechas no lo vamos a establecer en la tabla de operaciones. Es decir, yo tengo aquí una columna fecha, sí es cierto, fecha de venta, pero no tengo la columna año, mes, trimestre, semestre, fin de mes, nombre del mes. Eso no. Y eso es lo que necesitamos. Tener una tabla exclusiva donde tengamos solamente columnas con fechas. Entonces, eso lo podríamos hacer en Power Query. ¿Recuerdan? Cuando seleccioné la columna fecha y de ahí extraía el año, el nombre del mes, el nombre del día, el número del mes, etcétera, etcétera. Pero lo podemos hacer directamente aquí, con funciones DAX. Para no hacer una tabla más en Power Query. Entonces, vamos a crear aquí, justamente, vamos a crear aquí una tabla. Yo les comenté que con la función DAX se pueden crear medidas, columnas calculadas, tablas calculadas y grupos calculados, ¿no? Pero aquí vamos a ver solamente las tres primeras. Medidas, columnas y tablas calculadas. Perdón, sí, tablas calculadas. Entonces, para eso, miren, aquí en el área de campos, puedo seleccionar cualquier tablita en realidad, miren. Y cuando selecciono una tabla, se me inserta una fichita llamada herramienta de tablas, justamente, ¿no? Y ahí tenemos este grupito llamado cálculos. Miren. Y ahí nos dicen nueva medida, medida rápida, nueva columna y nueva tabla. Ah, ok, yo necesito una nueva tabla. Ya está. Y esta tabla se va a llamar, mire, se me activa la barra de fórmula y le digo que esta tabla se va a llamar calendario. Calendario. Ok, chicos. Y desde aquí, jóvenes, también bastante atención porque vamos a escribir funciones DAX. Entonces, aquí ya ingresando a las funciones DAX, hay dos funciones que me ayudan a crear una tabla de calendario. Y esas funciones se llaman calendar. Disculpen, calendar. Y tiene dos argumentos, start day y end day. Y también la función calendar auto, que no tiene argumentos. Ya está. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que hace la función calendar? Por ejemplo, yo tengo aquí mi columna de fecha. Fecha. ¿Listo? Y bueno, voy a colocar aquí una... Ay, disculpen, pensé que era el número. Una fecha cualquiera, en realidad, 2021 voy a decir. Ya está. Supongamos que tengo esto mismo. Pero aquí voy a reemplazar rápidamente. Ya está. Listo. Era para pegar todo, joven, disculpen. Fecha rec. Listo, jóvenes. A ver, miren lo siguiente. ¿Qué es lo que hace Calendar? Calendar lo que hace es crearme, ojo, una columna, una única columna llamada Day. Day, jóvenes. Day, ese nombre, así, tal cual. Y me va a crear una columna de fechas únicas, no se repiten,
Y le vamos a tener que decir de qué tabla tome esas fechas. Por eso el argumento start day, ahí tengo que indicarle de qué tabla y qué columna va a obtener una fecha inicial, que sería el start day, y una fecha final. Entonces, si yo tengo esta columna fecha, por ejemplo, yo diría, la fecha inicial va a ser 1 de enero de 2021. La fecha final va a ser 4 de enero de 2022, perdón. Entonces me generará una fecha a partir de 1 de 2021 de forma correlativa, 2 de enero, 3 de enero, 4, 5, 6, 7, hasta llegar al 4 de enero de 2022. La función calendar. Ahora, la función calendar auto también me va a generar una única columna llamada day también. ¿Ok? También llamada day. Uy, disculpen, jóvenes. Una única columna llamada day. A ver, un momentito. Ya está, ahí está. Una única columna llamada day, también con fechas únicas, no se repiten, pero como calendar auto no tiene argumentos, lo que va a hacer es recorrer el modelado de datos. El modelado de datos, es decir, va a ir internamente aquí al modelado, no importa que salga error ahí, al modelado, y va a buscar todo en todas las tablas, qué tablas tienen columna de fechas, en todas las tablas. Va a buscar en todas las tablas. Entonces va a identificar como fecha inicial la fecha más antigua, pero solamente el periodo anual. Entonces dice, de esta columna, supongamos que este sea de la tabla ventas. Hay una columna fecha. Y la tabla presupuesto también tiene una columna fecha. Entonces dice, ¿en dónde de esas dos tablas, en dónde de esas dos columnas tiene la fecha más antigua? Dice, aquí tengo 2021, aquí tengo 2022, aquí 2020, aquí 2000. Esta, 2020. Esa es la fecha más antigua. Entonces, eso lo va a tomar como fecha inicial. Ojo, aquí claro, dice 1 de enero, pero puede ser que diga 15 de enero. Pero no lo toma el 15, sino lo toma siempre el primer día del periodo anual más antiguo. Es decir, 1 de enero 2020. Como ha reconocido que el 2020 es el periodo más antiguo de todas estas fechas, dice 1 de enero 2020. Y la fecha final va a buscar la fecha más actual. Entonces dice, aquí, por aquí tengo 2021, 2022, 2020, 2023. Pero vuelvo a repetir, no va a tomar como fecha final el 1 de enero de 2023, sino 31 de diciembre de ese periodo anual, 2023. En cambio, con calendar, me va a tomar, por ejemplo, 1 de enero 2021 y como fecha final, 4 de enero 2022. ¿Está claro, jóvenes? Profe, entonces quiere Sí. decir en el calendar auto, si la fecha de inicio dentro de mis tablas ya no fuera en el mes de enero, sino fuera en el mes de febrero, me tomaría el 1/1 del 2020, ¿correcto? Siempre el primer día del periodo anual. Él considera Del el periodo mes, anual. del primer mes. Claro, del primer mes de ese periodo anual. De ese periodo, Ay, ¿no? Del año. listo, profe. Gracias. Listo, chicos. Entonces, a ver. Voy por el Power BI. Tengo aquí la tablita calendario, ¿no? Bueno, generó un error porque no escribí nada. Entonces, voy a usar la función calendar ahora. ¿Ya, jóvenes? Entonces digo, calendar, miren, ya me ayuda aquí la ventanita Tooltips. Digo, calendar, abro paréntesis, como cualquier otra función. Y ahí tiene los dos argumentos, ¿no? Start y end. Jóvenes, entonces, miren, yo les recomiendo trabajar de esta manera. Yo voy a hacer un salto de línea. Entonces, para hacer un salto de línea, presionan Alt Enter. Y luego utilizan el tabulador, ¿no? ¿Por qué les recomiendo que trabajen así? Por el orden. Para decir, en algún momento, si no da el valor o no sé dónde me equivoqué, voy a esa línea y lo modifico. Porque yo puedo escribir todo en una sola fórmula, así seguido. Pero es un poquito trabajoso después si quiero modificar algo.
Entonces, de esta manera se identifica más rápido en qué línea puedo tener un error. ¿Ok? Entonces aquí voy a decir start day. Ya está. Es decir, tengo que indicarle cuál va a ser la fecha inicial. Jóvenes, entonces, la pregunta es, si ustedes tuviesen una columna de valores, ojo, columna de valores, y quieren extraer el valor más pequeño, ¿qué función aplicarían en Excel? El min. Min, muy bien. Gracias, Anthony. Entonces, gracias, jóvenes. A ver, entonces, si quiero extraer la fecha más antigua, tendría que utilizar min, porque voy a obtener el dato más pequeño. Entonces aquí le digo min, miren, min, abro paréntesis, y la función min funciona igual que en el Excel aquí. Y ahí su argumento obligatorio es el primero, ¿no? Dice column name or escalar, ¿no? Bueno, me dice nombre de la columna o el escalar. Ya vamos a ver qué es un escalar. Bueno, entonces le digo nombre de la columna. Ok, pero ahí no solamente tengo que brindarle el nombre de la columna, sino también de la tabla. Entonces voy a tomar, ahora voy a crear esta columna day en base a la tabla BD. Entonces le digo tabla BD y me muestra ya todas las columnas de la tabla, miren. Tabla BD, columna, fecha, venta. De ahí voy a extraer la fecha más antigua. Nada más. Esos puntitos que sale ahí año, día, eso no lo vamos a utilizar por ahora. No es obligatorio. Listo, ya le establecí el primer argumento de calendar. La fecha antigua. Coma, ¿no? Coma. Para el siguiente argumento, end day. Ahora, si quiero obtener el dato más grande, jóvenes, ¿qué función utilizamos en Excel? Max. Max, ¿verdad? Max. Entonces voy a decir max. Ya está. Y lo mismo, BD de la tabla fecha de venta. Es decir, quiero extraer la fecha más actual. Listo. Cierro paréntesis de max y cierro paréntesis de calendar. Voy a presionar enter. Y entonces miren, jóvenes, ahí está. Day. ¿Y qué fecha me ha tomado? 4 de enero. Seguramente ese es el primer día que he tenido operaciones. O la fecha más antigua. ¿Listo? Irá tal vez hasta el 31 de diciembre. O en ese caso hasta el 28 de diciembre, nada más, miren. Me indica que hay operaciones. Desde el 2016, ¿verdad? Sí, hasta el 2020. Ahora, como esto va a ser una columna de fechas, por lo tanto, voy a darle formato, voy a seleccionar la columna day y le digo tipo de datos. Ahí me dice fecha y hora, ¿no? Pero yo le digo solamente fecha. Y ahora me muestra una fecha, pero en formato largo, ¿no? De fecha. Voy a colocarle un formato de fecha corta. ¿Dónde establecemos el formato? En la parte superior dice formato. Miren. Y aquí le digo short date. Y ya está. Ahora, en base a esta columna day, vamos a agregar las otras columnas de fechas. Ojo, este no es una columna calculada, que quede claro, ya ponen, ese no es una columna calculada, es una medida. Es una medida. Sin embargo, claro, aquí visualmente nos muestra en una columna, ¿no? Los datos. Ahora, para agregar las otras columnas, tengo dos formas, o dos vías, digamos así. Una es agregar columnas calculadas. Columnas calculadas. Y la otra es que en esa misma medida que acabo de hacer, generar toda la tabla. Generar toda la tabla. Para no estar agregando columna por columna.
¿Listo, jóvenes? Entonces, miren. La primera forma es, en la parte superior, yo podría decirle nueva columna. Ok, nueva columna. Cuando le digo nueva columna, estoy agregando una columna calculada. Columna calculada. Entonces aquí digo, por ejemplo, miren, año, así se va a llamar la nueva columna. Cuando trabajo con columnas calculadas, entonces, como quiero obtener el año, ojo, el año de esta fecha, donde está la columna day, le digo year, la función year, miren, o igual a año en Excel. Y me dice, ¿cuál es la fecha? Es decir, ¿de qué fecha quieres extraer el año? Y le digo, de la columna, de la tabla calendario, columna day. Y ya está, miren, ya lo tenemos aquí. Pero recuerden, mientras más columnas calculadas, más se hace pesadito la actualización de su información. Pero ahora quiero que vean también que la tabla calendario que tienen a la derecha, miren, ¿cuándo identifico que es que se ha hecho una tabla calculada? Cuando tengo el icono de una tabla y una calculadora. ¿Cuándo sé que han hecho una columna calculada? Cuando me muestra la tablita con el símbolo de la sumatoria. ¿Y dónde está la columna day? El icono del calendario. Entonces, esa es una forma, ir agregando columnas. Cuando yo agrego columnas, tengo que decirle el nombre de la tabla seguido de la columna. El nombre de la tabla seguido de la columna. Pero como les decía, jóvenes, esta forma es un poquito pesadita, es decir, tengo más información, se va a actualizar todas las tablas, más la de calendario, porque la de calendario está dependiendo de la tabla BD y puede ser un poquito pesado. Entonces, la idea es hacerlo todo aquí nada más, toda la tabla. ¿Listo? Para que sea más liviana la actualización de los datos. Entonces, voy a tomar esta columna y lo voy a eliminar. Clic derecho, eliminar, miren, eliminar. Ojo que aquí ya no estamos en Power Query, ¿no? Así que no tenemos pasos aplicados. Entonces, lo siguiente, jóvenes. Ahora mismo es como si tuviésemos lo siguiente. Una tabla donde solamente tenemos una columna, que sería la columna day. Ok. Ojo, tengo una tabla con una columna. Quiero agregarle más columnas, ¿no? Queremos agregarle más columnas, unas 3 al menos, unas 3 o 4. Más columnas. ¿Listo? Entonces, cuando usamos nueva columna, le tuve que decir de qué tabla, qué columna. Pero ahora ya no le voy a decir de qué tabla, porque lo voy a hacer todo dentro de la tabla que se haya construido. Entonces le voy a decir, solamente voy a llamar al nombre de la columna, nada más. Ya no le voy a decir tabla calendario, columna de no, sino voy a hacer llamado a la columna únicamente. Entonces, como quiero agregar columnas, voy a utilizar otra función. Y esta función se llama add columns. Add columns. Agregar columnas. Y su primer argumento de esa función me dice tabla. ¿Sí? Tabla. Un momentito, nuevamente lo voy. Ahí está. Tabla, miren chicos. Pero la tabla ya lo tengo porque es lo que tengo dentro de Calendar. Todo esto nos generó una tabla, ¿verdad? Con una columna. Entonces ya lo tengo la tabla. Voy a pasar entonces al siguiente argumento de la función addColumn. Me dice nombre 1. ¿A qué se refiere nombre 1? Y voy a presionar nuevamente al Enter y voy a decir el nombre. Y jóvenes, el nombre 1 se refiere a qué nombre va a llevar la columna que se va a agregar. ¿Qué nombre? Ah, como es un nombre entre comillas, le digo, por ejemplo, año. Así se va a llamar. Año. Coma. Luego viene el tercer argumento. Expresión 1. Jóvenes, recuerden lo siguiente. Cuando ustedes vean ese argumento expresión, puede referirse a lo siguiente. A la columna de una tabla, puede referirse a una medida que ya ha sido
creada previamente, o puede referirse a un cálculo, bueno, escribo mal, a un cálculo matemático. Es decir, puede referirse a una multiplicación o división, o llamar a una medida que ya ha sido creada anteriormente, o simplemente llamar a la columna de una tabla. En este caso, entonces, en la expresión voy a escribir una medida, es decir, no hay una medida creada, pero yo lo voy a escribir dentro. Entonces voy a usar aquí una función, la función year, ¿no? Quiero obtener el año, función year. Y nuevamente acá me dice, ¿cuál es la fecha? Pero vuelvo a repetir, aquí ya no le voy a escribir el nombre de la tabla, sino el nombre de la columna day. Y para hacer llamada al nombre de una columna, abro corchetes. Y miren, ya me identifica el nombre de la columna. Ya me identificó. Cierro, paréntesis, de la columna year. Coma, porque quiero seguir agregando más columnas, ¿no? No solamente quiero quedarme con esa columna año. Entonces, nuevamente me dice nombre 2, es decir, ¿cómo se va a llamar la columna siguiente? Le digo, por ejemplo, nombre de mes, coma. Y entonces, así como en Excel tampoco, no tenemos una función en donde le diga, ok, devuélveme el nombre del mes directamente, no hay una función así. Lo que tendría que utilizar en Excel es la función texto, porque la función texto me sirve para darle formato a un valor. Igual acá. Entonces, pero aquí no hay la función texto como tal, sino tiene el nombre de format, es decir, de formato. Y aquí me dice valor, es decir, ¿cuál es el valor al que le vas a dar formato? Y yo le digo a la columna day, coma, todo formato va entre comillas, le digo entre comillas, 4 veces M. 1, 2, 3, 4. Ahí le estoy diciendo devuélveme el nombre del mes. Y miren, para que lo vean, voy a cerrar paréntesis, ya como diciendo aquí nada más quedó todo, ¿no? Cierro paréntesis de a column. Presiono Enter y ahí está, miren, el año y el nombre del mes. ¿Listo? Pero bueno, voy a agregar dos más, ¿ya chicos? Dos más. A ver, sigo por aquí agregando. Voy a agregar otra columna que se va a llamar número del mes, porque esa columna es importante, siempre generen su número de mes. Y para obtener el número del mes, voy a utilizar la función month o mes, ¿no? Fecha, day. Ya está. Coma. Y por último, una última columna. El trimestre. Trimestre. Ya está. Bueno, escribí mal, ¿no? Trimestre. Para obtener el trimestre, la función quarter, jóvenes. Columna day. Cierro y cierro. Listo. Si ustedes quieren agregarle, por ejemplo, hay algunas empresas que le agregan la palabrita trim, ¿no? O simplemente T, o simplemente Q, tal vez puede ser. Entonces, antes de quarter, le dicen lo siguiente, entre comillas, dicen, por ejemplo, yo voy a utilizar trim. Trim, espacio, cierro comillas, y concateno, el ampersand, igual que en Excel. Estoy concatenando. Y ya está, miren, ya tengo ahí. Se lo voy a copiar en el chat. Jóvenes, vayan, si están guardando algunos cálculos. Ya está. A ver, chicos. Listo, miren. Ya construimos nuestra tabla de calendario en un solo cálculo. No hemos tenido que agregar columnas calculadas. Esto es lo ideal, ya jóvenes. Lo ideal, no generar muchas columnas calculadas. Pero vamos, seguimos a ver. Lo siguiente que se tiene que hacer después de tener una tabla de calendario, jóvenes, es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo ahora construyo un gráfico? Y miren, se los voy a demostrar, ¿sí? Una vez que ustedes tienen su tabla de calendario, esta tabla de calendario también se ha ido al modelado. Miren, voy a ir al modelado y aquí está la tabla de calendario, miren. Ahí está. Entonces, a ver un poquito por aquí.
Listo. Voy a traerlo por aquí. Y esa tabla de calendario en realidad se debe relacionar con todas las tablas de transacciones. Transacciones, no con las de búsqueda, chicos. Entonces, ¿cuál es la columna de la tabla de calendario? ¿Cuál es la columna donde tengo datos únicos? Es decir, que no se repiten. La columna day. Ahí tengo fechas que no se repiten, ¿verdad? Porque son fechas consecutivas. Cambio en año, se repite el año, en nombre de mes se repite el nombre del mes, en número de mes también se repite el número, el trimestre también se repite. Entonces, voy a tomar esta columna day y la voy a llevar, la voy a relacionar con fecha de venta. Miren. Listo. Si ustedes observan, la columna de fecha de venta tenía aquí un icono como de calendario, ahora desapareció. ¿Por qué ha desaparecido? Porque ahora dice, el Power BI dice, ok, como ya tienes tu tabla de calendario, esta es la de mayor jerarquía sobre cualquier serie de tiempo, sobre cualquier serie de fechas. Por lo tanto, esta queda como que deshabilitada, como si no existiese en esa tabla. Entonces, miren, jóvenes, voy a mostrarle un gráfico donde vamos a mostrar las ventas por mes. Vamos al informe entonces. Y no voy a crear ninguna medida todavía, quiero mostrarles lo siguiente nada más. Y tomo un gráfico de columnas. Ya está. Y aquí en el gráfico de columnas voy a decir lo siguiente. De la tabla calendario, nombre de mes al eje X. Y de la tabla BD voy a tomar esta columna cantidad, donde lo tengo por aquí, cantidad al eje Y. Listo. ¿Qué está sucediendo, jóvenes? ¿Quién se muestra primero? Octubre, mayo. Miren cómo se ha ordenado. Voy a decir aquí, clic en los tres puntitos y le voy a decir ordenar eje de manera ascendente. Ya. Ahí dice enero, febrero, pero luego pasa junio, miren. Por más que le diga ordéname, está mal aquí. No está de forma cronológica, sino está de manera alfabética. Es por eso que cuando tengan su tabla de calendario, hagan lo siguiente. Después que la construyen, seleccionen esta columna nombre de mes, luego van a la opción ordenar por columna y esta columna nombre de mes lo voy a ordenar por la columna número de mes. Entonces digo aquí, ordenar por columna número de mes. Y voy a regresar al gráfico y ahora voy a volver a ordenar o simplemente puedo retirar la columna nombre de mes, miren, voy a retirar, vuelvo a colocarla, voy a tabla calendario, nombre de mes al eje X. Ah, lo desordené aquí, disculpen. Ya está. Ah, perdón, estoy ordenando por cantidad, ¿no? Nombre de mes, ya está. Ahora sí, jóvenes, miren. Enero hasta diciembre. No se olviden de hacer eso, jóvenes. Si no, los meses van a ser desordenados. Por más que quieran ordenar por esta partecita de ordenar, no van a llegar a tener esto de enero a diciembre. ¿Listo, chicos? Entonces, miren. Ya tenemos ya armamos nuestra tabla de calendario, ya tenemos nuestro modelado, está ok, no hay ningún problema. Y ahora sí ya pasamos a las medidas. ¿Listo? A las medidas. Y vamos a hacer una sola medida y nos vamos a quedar ahí ya, chicos, porque quiero que también descansen, que creo que traten de recordar un poquito lo que hemos hecho hasta el momento. A ver, jóvenes. Yo aquí arrastré esta columna cantidad de la tabla BD, ¿no? De la tabla BD he arrastrado la columna cantidad al eje Y. Recuerden nuevamente, eje Y, eje X, ¿no? Pero, claro, el resultado me está mostrando, está bien. Pero esta no es la forma correcta. No es la forma correcta. Para, digamos, nuevamente mostrar lo mismo, miren, lo voy a dejar aquí, no lo voy a eliminar para luego compararlo. Tenemos que, en lo posible, crear medidas. Medidas.
Porque lo que estoy haciendo ahorita al arrastrar es como si estuviera creando una columna calculada dentro del gráfico. Entonces aquí para ir en orden, jóvenes, voy a insertar una tabla vacía. Voy a insertar una tabla vacía donde vamos a acumular todas las medidas. Entonces en la ficha inicio tenemos una opción que dice especificar datos. Esta opción me da, bueno, valga la redundancia, la opción para crear una tabla vacía. Entonces voy a decirle especificar datos. Me muestra esta ventana donde me dice crear tabla, ¿no? Crear tabla. Y aquí me dice qué columnas quieres insertar. Pero en este caso no quiero insertar ninguna columna. Lo único que voy a hacer es darle nombre a la tabla. Entonces le voy a decir nombre. Ok, ¿qué nombre va a tener? Le voy a decir medidas. Nada más. Y ahora le voy a decir cargar. Cargo. Listo. Ya lo tengo por aquí, miren. Medidas. Está absolutamente vacía. Miren, tienen la columna 1 que no tiene ningún dato. Entonces, jóvenes, lo siguiente. En esta tabla, yo tengo una columna cantidad, precio unitario, costo unitario, venta y costos. Quiere decir que la columna venta significa que ya digamos, se ha multiplicado cantidad por precio. Y costos ya se ha multiplicado cantidad por costo unitario. ¿Listo? Ya ha venido así la data. Entonces, aquí yo quiero mostrar las ventas por mes, así como que la que tenemos ahora. Entonces, jóvenes, la pregunta es, si ustedes quisieran sumar una columna de valores, ¿cuál es la función que usamos? La función suma en Excel, ¿verdad? Por naturaleza. Sumamos la columna y ya está, tenemos el valor, tenemos el dato. Entonces, aquí igual sucede en las funciones DAX, también existe la función suma, que claro, no tiene el nombre de suma completo, pero se llama sum. Y esa función sum me sirve para sumar una columna de una tabla. Solamente una columna. Entonces, como quiero sumar esta columna venta, perdón, cantidad, porque lo voy a comparar con el gráfico que teníamos anteriormente. Cantidad. Entonces voy a aplicar la función suma. Súmame la columna cantidad. Entonces me coloco en esta tablita medidas, ¿verdad? Y en la parte superior nuevamente me muestra ese grupo de cálculos. Y ahora le digo nueva medida. Okay. Nueva medida. Y aquí digo cantidad total. ¿Listo? Cantidad total al nombre de la medida. Sum, miren, ahí está sum, abro paréntesis y me dice nada más cuál es el nombre, el nombre de la columna que quiere sumar. Ya me muestra ahí la lista de la tabla BD, ¿no? Decirlo, ok, la columna cantidad. Listo. Regreso al reporte porque aquí no puedo ver el resultado, es decir, no me va a arrojar ningún resultado por aquí. Regreso al reporte, al área del informe. Voy a duplicar, voy a control C, control V cuando quieran copiar un gráfico. ¿Sí? Lo voy a jalar por aquí. Y aquí voy a quitar cantidad, la columna cantidad, ¿no? Ya está. Y ahora, miren jóvenes, aquí está la tablita medidas. Primero lo que voy a hacer es quitar esta columna 1, porque en realidad no me sirve para nada. Voy a quitarlo. Clic en los 3 puntitos, miren, o clic derecho en la columna si desean, pero en los 3 puntitos, clic, y le digo eliminar del modelo. Y le digo que sí, quiero eliminar. Ok. Tomo entonces la medida cantidad. Y además, miren, ¿cómo identifico que tengo una tabla de medidas? Porque el icono son calculadoras. Calculadoras. Y siempre va a ser la primera tablita, la primera. Siempre. Entonces, cantidad total, voy a arrastrar al eje Y. Y ahí está, miren. Pero ya lo estoy haciendo en una medida. Ya no estoy arrastrando toda la columna. Y para que vean que está correcta, miren, voy a activar aquí, voy a seleccionar el gráfico y voy a ir a formato, ¿sí? Formato. Y voy a agregar la etiqueta de datos. Quiero que vean aquí los numeritos.
El otro gráfico también. Voy a agregar, voy a activar, perdón, etiqueta de datos. Y miren, está igualito. Listo, jóvenes. A ver, preguntas, jóvenes, preguntas hasta aquí. Chicos, vayan colocando su asistencia. ¿Sí? Vayan colocando su asistencia. Gracias, Luz María. A ver, chicos, vayan colocando su asistencia. Ya, jóvenes, le voy comentando algo. A ver, un momentito.